Y hablando de Tamaulipas, el diputado federal del PAN, Federico Doring, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, y otros 8 integrantes del partido, a quienes acusa de integrar una red de corrupción y delitos fiscales ligados al manejo ilícito de hidrocarburos. Entre los señalados están el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, funcionarios y exfuncionarios de aduanas y del Poder Judicial local. Según el diputado Doring, la denuncia se respalda en un documento del 2022 del entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que alertaba sobre irregularidades en aduanas durante la gestión de Horacio Duarte. Y para hablar del tema, mejor que Federico Doring, diputado federal por el Partido Acción Nacional, a quien le agradezco mucho, nos regala esta entrevista esta noche. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo está? Bien, Michelle, ¿cómo te va? Buenas noches, con gusto saludarte. Al contrario, gracias a usted y me da mucho gusto saludarle. Era mi primera pregunta, si justamente todos estos que menciona en su denuncia, incluyendo al hijo de Andrés Manuel López Obrador, los debemos incluir en una sola red de estos delitos que usted señaló ante la denuncia de la FGR. Sí, porque el famosísimo Andy, pues es el líder de esta industria del huachicol fiscal. Una colega tuya, la periodista María Idalia Gómez, ha hecho la revelación de que son amigos de la infancia, el tal Andy y Juan Carlos Madero, que pasaban tiempos en la infancia, Juan Carlos Madero en un fraccionamiento de Villahermosa, Tabasco, que tiene una amistad entrañable y que ese es el motivo por el cual, a pesar de la carta de Luis Crescencio Sandoval, de fecha 18 de agosto del 2022, que le dirige a Audomaro Martínez Zapata como director entonces del Centro Nacional de Inteligencia, pues nunca se procedió ni penal ni administrativamente en su contra. De hecho, el general secretario de la Defensa le hace imputaciones de información vinculada a combustible contrabandeado en los estados de Sonora y de Baja California. Y pues refiere que tuvo un acuerdo con el presidente López Obrador para su destitución. Es evidente que pues el hijo del presidente se intervino y de eso se queja a los que están Sandoval. Por eso yo digo que la denuncia es tan sólida como la carta del general secretario de la Defensa. Es el mismo caso, Michelle, de la Barredora y Hernán Bermúdez. ¿Por qué es que no se pudo refutar nada de lo que se le imputa a Hernán Bermúdez? Pues porque el que hizo el reporte de inteligencia en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia fue el hijo de Luis Crescencio Sandoval. Y bueno, dentro de los nombres también que van en esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, también está la de la presidenta del Supremo Tribunal de justamente este estado, diputado. Sí, bueno, son cuñados, es un asunto que ya se sabe, pero como hice público y como también Miguel Alfonso Méndez acaba de hacer público en un tuit, pues ella ya presentó un amparo. Fíjate qué coincidencia. Mi denuncia fue del 27 de agosto. A mí no me lo notificó hasta septiembre la Fiscalía General de la República que ya había admitido la denuncia y en qué mesa le podía dar seguimiento. Y ella ya sabía cómo pararse desde el mes de agosto, el 31 de agosto, obtuvo la suspensión el 1 de septiembre. Entonces es evidente que pues alguien no confía mucho en su propia honestidad. Si no tuviera nada que temer, no se andaría aparando cuando todavía ni siquiera se le ha citado a comparecer, no se ha iniciado ni a la averiguación, simplemente se enteró, seguramente alguien le dio el pitazo como se lo dieron anteriormente en el caso del asesinado delegado federal de la Fiscalía en Reynosa. Tú recuerdas el caso trágico de la Granada y su asesinato ahí en plena avenida, donde se había presentado una denuncia anteriormente que llevaba un ministerio público que luego se volvió juez de los acordeones del bienestar. Entonces, pues ahora que se ha retomado el tema, seguramente hay mucho que investigar y que profundizar. Diputado Federico Doring, usted a través de sus redes sociales y en sus diferentes participaciones en medios de comunicación y ante el Pleno, además, por eso entendemos que tenían mucho miedo de que llegara a la mesa directiva también del Congreso de la Unión, ha denunciado redes similares en otros estados de la República Mexicana. ¿Podemos o podría usted o tiene usted las herramientas para identificar si esto que identificó en el estado de Tamaulipas puede estar pasando en otros estados de la República Mexicana o estos mismos personajes estén ligados con en el mismo delito pero en otros estados? Sí, por supuesto, el mismo delito en otros estados. A ver, pues no nos vamos a olvidar de lo que pasó en un terreno propiedad de un ex senador de Morena en Ensenada con 8 millones de litros de diésel
y muchísimas pipas decomisadas, lo que pasó en Guaymas también con el mismo caso de decomisos de millones de litros, lo que pasó con 129 carrotanques en Saltillo, en Coahuila. No solo es un asunto de los barcos que llegaron a Tamaulipas con 20 millones de litros de diésel, hay otro tipo de huachicol, el tradicional, el de los ductos y los bidones, que se ha venido combatiendo, pero este huachicol fiscal, pues esos decomisos que parecen hollywoodescos de millones de litros de diésel, los que negaban el gobierno anterior, pues ahora sí se hacen los decomisos. Ahí mi crítica al secretario Harfuch es pues que no se pone a disposición de la justicia a ningún responsable. Te lo digo de esta forma, Michelle, los barcos no son delincuentes, los carrotanques no son delincuentes, las pipas no son delincuentes, los delincuentes son seres humanos de carne y hueso, pero alguien sigue protegiendo a los corruptos que están en aduanas, por eso la denuncia habla de varios directores de aduanas, porque no es un asunto que haya sucedido una única ocasión, es un asunto que se da permanentemente y que en el sexenio anterior nos costó a los mexicanos 554 mil millones de pesos, que está probado que se importaron con permisos legalmente, pero no se pagó el impuesto especial de producción y servicios de esos combustibles que se importaban al país. Diputado Federico Dorin, yo le agradezco mucho esta entrevista y si nos permite estar en contacto, establecer comunicación con usted para darle seguimiento a esta denuncia que hizo ante la FGR. Sí, claro que sí, con gusto. Gracias. Saludos. Muy